Vamos a calcular el valor de la siguiente serie. En este video utilizaremos fuertemente el criterio de Leibniz, el cual me dice lo siguiente: sea xn una sucesión decreciente tal que xn es mayor o igual que 0 para todo n número natural. Si además el límite de la sucesión xn es igual a 0, entonces esta serie es convergente. Quiero que noten lo siguiente: nosotros podemos cambiar un poco las hipótesis de este criterio. Si nosotros pedimos que la sucesión sea creciente y que además xn sea menor o igual que 0 para todo n, y lo que no cambia es que el límite de la sucesión sea 0, entonces el teorema sigue siendo cierto, la serie sigue siendo convergente. Entonces tenemos dos posibilidades: si la sucesión es decreciente y siempre es mayor o igual que 0 y el límite de la sucesión es 0, la serie es convergente. Y por otro lado, si la sucesión es creciente y siempre es menor o igual que 0 y el límite es 0, también esta serie es convergente. Notemos que nosotros queremos encontrar el valor de esta serie, la cual ya podemos afirmar que es convergente por el criterio de Leibniz, debido a que la sucesión logaritmo de n sobre n es una sucesión de términos positivos y es decreciente a partir de n igual a 2, y además el límite de la sucesión es 0. Por tanto, esta serie es convergente, y con eso lo que sabemos es que este límite existe, y por tanto podemos utilizar todos los conocimientos que tengamos de límites para calcular ese límite, y así obtendremos el valor de la serie. Para encontrar el valor de la serie, lo que haremos primero será demostrar este resultado previo, el cual me dice que si yo tengo una función f definida en el intervalo abierto 0, infinito derivable, tal que la derivada es monótona, es decir, es creciente o decreciente, en algún intervalo de la forma a, infinito con a mayor que 0, y además el límite de la derivada cuando x tiende a infinito es igual a 0, entonces podemos afirmar que el siguiente límite existe. Ahora quiero hacer una pequeña observación. Notemos que si f' es decreciente, debido a que este límite es igual a 0, eso obliga a que la derivada sea siempre mayor o igual que 0 en algún intervalo de este estilo. Y por otro lado, si f' es creciente, debido a este límite, eso nos diría que la derivada tendría que ser negativa, o bueno, menor o igual que 0 en algún intervalo de este estilo, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a utilizar más adelante. Ahora sea f mayúscula de x igual a la integral desde 1 hasta x de la función f de t dt. Como f es derivable, tenemos que f mayúscula de x es 2 veces derivable, así que podemos utilizar el teorema de Taylor, el cual nos asegura lo siguiente: para cada k en los naturales existen xk y yk más 1, tales que xk esté entre k y k más 1 medio, y yk más 1 esté entre k más 1 medio y k más 1, y además se cumplen las siguientes igualdades: f mayúscula de k más 1 medio menos f mayúscula de k sea igual a 1 medio de f minúscula de k más 1 octavo de f' de xk, y por otro lado menos f mayúscula de k más 1 medio más f mayúscula de k más 1 sea igual a 1 medio de f minúscula de k más 1 menos 1 octavo de f' evaluada en y sub k más 1. Muy bien, sea n un número mayor que 1. Usando lo anterior, tenemos todas estas igualdades. Aquí estoy aplicando las igualdades anteriores para k igual a 1, aquí para k igual a 2, y así hasta k igual a n menos 1, que son las igualdades que tenemos acá. Ahora quiero que vean qué sucede si sumamos todas estas igualdades. Notemos que este término se cancela con este término se cancela con y así en general este término se cancela con este. Por tanto, todo lo que tenemos en esta columna desaparece. Por otro lado, f de 2 se cancela con este f de 2, f de 3 se cancela con el siguiente f de 3, y así f de n menos 1 se cancela con este, y lo único que sobrevive de toda esta columna es f de n menos f de 1. Ahora, del lado derecho, noten que 1 medio de f de 2 se suma con el siguiente 1 medio de f de 2, y eso da f de 2. 1 medio de f de 3 con el siguiente 1 medio de f de 3 sumarán f de 3. Así continuamos y obtenemos f de 4, f de 5 hasta f de n menos 1, y el primer término y el último quedan iguales. Así que obtenemos lo siguiente. Si suman todas las igualdades anteriores, se obtiene lo siguiente:
f mayúscula de n menos f mayúscula de 1 es igual a 1 medio de f de 1 más f de 2, así está sumar f de n menos 1 más 1 medio de f de n más todas estas derivadas. Ahora quiero que noten que f de 1 es igual a 0, pues f de 1 es igual a la integral desde 1 hasta 1 de la función f. Así que lo que quiero que hagan ahora es que este f de n lo pasen a restar al lado contrario y todas estas derivadas las pasen al lado contrario. Así obtenemos esta igualdad, 1 medio de f de 1 más f de 2 más f de n menos 1 más 1 medio de f de n menos f mayúscula de n es igual a toda esta suma. Obtuvimos esta igualdad de acá. Ahora quiero que noten que f mayúscula de n es igual a la integral desde 1 hasta n de la función f. Y como todas estas derivadas tienen un menos 1/8, se lo podemos factorizar a toda la expresión. Ahora noten, recuerden que nosotros queremos demostrar que el límite cuando n tiene infinito de esta expresión existe. Para ello lo que vamos a hacer es demostrar que el límite cuando n tiene infinito, del lado derecho de esta igualdad, existe. Ahora, ¿este límite por qué existe? Va a existir debido a que este límite existe. Pues noten que podemos pensar que f' de x1, f' de y2, f' de x2, f' de x3 y así sucesivamente. Eso es una sucesión. Y noten que x1 es menor que y2, y2 es menor que x2, x2 es menor que y3 y así sucesivamente. Entonces estos términos que tengo aquí adentro forman una sucesión creciente. Entonces noten, recuerden lo que les dije al principio del video, la derivada de f es monótona. Entonces tenemos dos posibilidades. Si f' es creciente, entonces todos estos valores que tengo aquí son negativos. Y sabemos además que el límite de la derivada es 0. Entonces, por el criterio de Leibniz modificado que les dije hace un momento, como todos estos términos forman una sucesión creciente y son menores o iguales que 0, y el límite de esta sucesión es 0, entonces el límite de esta suma, que sería la serie de los términos con el signo menos alternado, debe de existir. Y por otro lado, si f' es decreciente, eso obliga a que todos estos términos sean positivos, y ahí por el criterio de Leibniz, el original, tenemos que también este límite existe. Entonces, como el lado derecho de esta igualdad cumple que el límite cuando n tiene infinito existe, con eso podemos afirmar que el límite del lado izquierdo también existe, y eso es lo que queríamos demostrar. Bueno, ya sabemos que con las hipótesis necesarias para f, este límite existe. Consideren a la siguiente función f definida en el intervalo 0, infinito, dada por f de x igual al logaritmo natural de x sobre x. F es derivable en el intervalo 0, infinito, y ustedes pueden comprobar fácilmente que f' es creciente en este intervalo y que el límite cuando x tiende a infinito de la derivada de f es igual a 0. Por tanto, esta función f cumple todas las hipótesis del resultado anterior y por tanto el límite para f debe de existir. Pero noten qué es lo que tenemos. F de 1 es igual al logaritmo natural de 1 sobre 1. F de 2 es igual al logaritmo natural de 2 sobre 2. Y así obtenemos todos estos términos. Y por último, pues tenemos la integral desde 1 hasta n del logaritmo natural de x sobre x. Sabemos que este límite existe. Ahora noten lo siguiente. Esto vale 0. Y ustedes pueden comprobar fácilmente que esta integral es igual a este valor. Ahora, como este límite existe, tenemos que también este límite existe. Si notan, lo que cambia en este límite es que ya no puse este primer término, pues vale 0. Esta integral lo cambié por esto. Y aquí, en vez de tener un medio del logaritmo de n sobre n, solamente tengo el logaritmo de n sobre n. ¿Cómo puedo afirmar esto? Muy sencillo. Este límite existe. Y el límite cuando n tiene infinito del logaritmo de n sobre n también existe. Por tanto, el límite de esa suma de sucesiones también existe. Y la suma de esas sucesiones es justamente esta sucesión. Muy bien, ahora sí pasamos al cálculo de la serie. Consideren a las siguientes dos sumas. P es igual al logaritmo de 2 sobre 2 más el logaritmo de 3 sobre 3, así hasta el logaritmo de 2n sobre 2n. Y Q es igual a 2 logaritmo de 2 sobre 2, 2 logaritmo de 4 sobre 4, así hasta llegar a 2 logaritmo de 2n sobre 2n. Noten qué pasa si yo calculo Q menos P. Este término menos este término me da logaritmo de 2 sobre 2. Luego este término no tiene con quién restarse, por tanto queda negativo.
Esto menos esto me da logaritmo de 4 sobre 4. Y así continuando, vemos que nos queda la suma desde k igual a 2 hasta 2n de esta sucesión. Entonces noten que esta resta es justamente una suma parcial de la serie que estamos investigando. Habíamos dicho que q es igual a esta suma. Utilizando las propiedades de los logaritmos podemos hacer lo siguiente. Noten que el logaritmo de 4 es igual al logaritmo de 2 más el logaritmo de 2. Y si eso se multiplica por el 2 que tenemos aquí, obtenemos esto de acá. Luego el logaritmo de 6 es igual al logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Y eso multiplicado por 2 es esto. Así hasta el último término obtenemos que esto es igual a 2 logaritmo de 2 más 2 logaritmo de n. Ahora quiero que se tomen este término y así hasta llegar a este término. Notemos que esto es logaritmo de 2. Esto es un medio de logaritmo de 2. Esto es un tercio de logaritmo de 2. Y esto es 1 sobre n por el logaritmo de 2. Juntamos todo eso en una suma y factorizamos el logaritmo de 2 y obtenemos este término de aquí. Luego, esto es un medio de logaritmo de 2. Esto de aquí es un tercio del logaritmo de 3. Y así continuamos hasta obtener 1 sobre n por el logaritmo natural de n. Por último, quiero que sumen y resten logaritmo de 2 por logaritmo de n. Noten que si a esto yo le resto el logaritmo de 2 por el logaritmo de n, podemos factorizar nuevamente el logaritmo de 2 y así obtenemos esta cantidad menos el logaritmo de n y todo esto se multiplica por el logaritmo natural de 2. En consecuencia, sabemos que esta suma es igual a q menos p, pero nosotros acabamos de calcular que q es igual a todo esto que tenemos acá y p pues es esta suma de acá. Ahora quiero que noten que este renglón es igual al renglón de abajo. ¿Por qué? Noten que lo que cambió es que aquí añadí este término, acá abajo añadí este término y este término cambió por este. ¿Por qué eso es cierto? Muy fácil. Quiero que ustedes desarrollen esto. Noten que el menos de afuera pues convierte esto en positivo. Y luego el logaritmo natural de 2n se puede ver como el logaritmo de n más el logaritmo de 2 al cuadrado sobre 2. ¿Eso a qué es igual? Eso sería igual al logaritmo natural de n al cuadrado sobre 2. Ese se cancela con este. Luego obtendríamos logaritmo de 2 al cuadrado sobre 2, el cual se cancela con este. Y por último obtendríamos 2 veces el logaritmo natural de n por el logaritmo natural de 2 sobre 2, lo cual es este. Por tanto, así tenemos la justificación de por qué esto es igual a lo que tenemos acá. Muy bien, ya vamos a terminar. Recordemos que desde un inicio habíamos afirmado que la serie era convergente. Por tanto, como yo ya sé que es convergente, la puedo ver como el límite de cualquier tipo de suma parcial. En particular, esta suma parcial, la cual ya vimos anteriormente que es igual a este término más este término menos estos términos de acá. Por tanto, el límite de esta suma parcial es igual al límite de todos estos términos. Pero noten qué es lo que tenemos. Este límite es el número gamma, la constante de Euler. Entonces este límite nos queda gamma por el logaritmo natural de 2. Ahora, este límite es el que aseguramos que existía debido al resultado previo que demostramos. ¿Se acuerdan? Por el resultado previo vimos que este límite existe. Y si ese límite existe, también este límite existe. Pues es la misma sucesión, solamente que aquí tenemos la sucesión hasta 2n. Entonces este límite existe y este límite existe y además son iguales. Por tanto este límite, el valor de ese límite se cancela con el valor de este límite y solamente nos queda esta cantidad. Por tanto el valor de la serie que estábamos buscando es igual a esta expresión donde podemos factorizar el logaritmo natural de 2 y así obtenemos que la serie vale logaritmo natural de 2 por gamma menos el logaritmo natural de 2 sobre 2.